Entonces, ¿qué es eso de la educación para toda la vida? Teniendo en cuenta que cada vez valen menos, ¿para qué necesito un título oficial? ¿No aprendería más en YouTube o en un curso en línea? ¿Quién y por qué decide lo que es y lo que no puede ser una carrera universitaria? Puede que estas preguntas tengan implicaciones filosóficas. Comenzamos. Buenas de nuevo. Nos alegramos de verte después de un parón en el canal que ya se estaba haciendo demasiado largo. En nuestro vídeo anterior expusimos el primero de los criterios que nos permitirán organizar todos los elementos que pertenecen a lo que hemos llamado la educación a escala nacional política. En él distinguíamos la educación homologada de la no homologada, según si las enseñanzas cursadas conducían o no a la obtención de un título o certificado validado por una institución estatal. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas ahora. Los contenidos de este vídeo son importantes a la hora de comprender bien lo que vamos a abordar hoy. Sin embargo, este criterio aislado nos resulta insuficiente para dar cuenta de todos los fenómenos educativos observados desde el punto de vista político, especialmente en aquellos casos complicados de clasificar. ¿Todas las enseñanzas que conducen a títulos son relevantes en los planes educativos de los estados? ¿Qué pasa con las enseñanzas que, aunque no conllevan una certificación, ocupan un lugar destacado en los planes educativos de las naciones, como la educación sexual o la educación vial? Es el momento de acercarnos, como hicimos en el vídeo pasado, a otra distinción tradicional en el ámbito de la educación, tomada como conjunto amplio, como sistema educativo, que es la distinción entre educación formal, no formal e informal. Esta distinción fue formalizada por primera vez en 1973 por Philip Coombs, Roy Prosser y Mansour Ahmed, en su obra New Paths to Learning for Rural Children and Youth. Esta obra se editó en el marco de una serie de investigaciones educativas llevadas a cabo por UNICEF, sobre la innovación educativa que sería necesaria después de que en 1968 la escuela tradicional entrara en crisis. Si quieres saber lo que pensamos al respecto, puedes ver este vídeo. Esta distinción de Coombs, Prosser y Ahmed ha tenido una gran fortuna, instalándose en la mayoría de currículos de las facultades de educación e investigaciones en el ámbito de las llamadas ciencias de la educación. Vamos a examinar, pues, si esta distinción nos es útil para clasificar los tipos de educación a escala nacional política. De las múltiples versiones, reformulaciones, desarrollos y simplificaciones de la distinción, hemos optado por las definiciones que de cada uno de estos tipos de educación ofrecen los propios Coombs, Prosser y Ahmed en 1974. Según los autores, la suya es una clasificación funcional y no descriptiva del sistema educativo, razón por la que podría resultarnos útil en la medida en que compartimos este enfoque funcional. Para ellos, la educación informal es un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente. En la casa, en el trabajo, divirtiéndose, con el ejemplo y las actitudes de sus familias o amigos, mediante los viajes, la lectura de periódicos y libros, o bien escuchando la radio o viendo la televisión y el cine. En general, la educación informal carece de organización y frecuentemente de sistema, de acuerdo con estos autores, y sin embargo representa la mayor parte del aprendizaje total de la vida de una persona, comprendiendo incluso el de una persona altamente escolarizada. Si observamos esta definición de educación informal, pronto nos daremos cuenta de que no comprende el elemento fundamental de lo que hemos llamado educación en sentido estricto, y que comparten la educación a escala nacional política y a escala central. Como sabrás si nos has seguido hasta ahora. Exacto, la relación de enseñanza, que está ausente en todos estos ejemplos. La educación en sentido estricto se caracteriza porque en ella se da una relación institucional y mediada por instituciones de transmisión de conocimientos entre dos agentes, alumnos y profesores, entretejida con las acciones educativas de otros agentes que los rodean. En el caso de los menores, sobre todo,
sus familias. Esta relación institucionalizada no está presente en estos ejemplos de educación informal que ofrecen CUMS y compañía. Eso es porque la educación informal se corresponde con lo que hemos llamado educación en sentido lato, la mera reproducción de la cultura objetiva que compartimos con muchas especies animales y que no es propiamente educación, un conjunto de operaciones realizadas por profesores y alumnos, sino mero aprendizaje. Por esa razón, descartamos a la hora de considerar la educación a escala política esta idea de educación informal. Si no recuerdas la diferencia que establecemos entre educación y aprendizaje, es momento de que regreses a este vídeo de la serie. La segunda clase de educación a que se refieren nuestros autores es la educación formal. Para ellos, la educación formal es el sistema educativo jerarquizado, estructurado, cronológicamente graduado, que va desde la escuela primaria hasta la universidad e incluye, además de los estudios académicos generales, una variedad de programas especializados e instituciones para la formación profesional y técnica. Para CUMS y compañía, la educación formal comprende, como vemos, las etapas escolares y formativas obligatorias y no obligatorias frente a la educación no formal, que definen así: cualquier actividad educativa organizada fuera del sistema formal establecido que está orientada a servir a usuarios y a objetivos de aprendizaje identificables. En realidad, todas las formas de educación en sentido estricto están orientadas a servir a usuarios y a objetivos de aprendizaje identificables, de forma que su idea de educación no formal se define de forma estrictamente negativa. Educación no formal es lo que no es educación formal. Examinemos, entonces, ¿qué características ofrecen para identificar la educación formal? En primer lugar, nos ofrecen una definición intencional. Si no conoces la distinción entre intención y extensión, ya la explicamos, por ejemplo, por aquí. Se dice que la educación formal está jerarquizada, estructurada y cronológicamente organizada. Sin embargo, esto no es privativo de la enseñanza en el sistema educativo, sino que muchas otras enseñanzas lo comparten. Piensa, por ejemplo, en el estudio de la danza, o un idioma en una academia, o los cursos de una autoescuela. De hecho, hay sistemas de instrucción altamente jerarquizados, quizá más que la escuela, e igualmente distribuidos cronológicamente, como los seminarios y la instrucción militar, que en absoluto forman parte de lo que ellos llaman el sistema educativo, como veremos a continuación. El siguiente elemento a que apuntan es la extensión de la educación formal, en la que incluyen todas las etapas educativas, tanto académicas como de formación profesional. Llama la atención la ausencia de la escuela infantil, previa a la primaria, pero esta quizás se explica porque para cuando ellos escribían, la escolarización en la etapa infantil no estaba tan generalmente distribuida y frecuentemente su papel lo realizaban las familias o las guarderías, que por cierto quedarían fuera de su clasificación. Sin embargo, esta es una mera enumeración de distintas instituciones educativas, que no explica por qué algunas son consideradas sistema educativo y otras no. Pongamos por caso la formación en el seno de las empresas, como los periodos de prácticas, que no difieren tanto de las prácticas universitarias de un grado Bolonia o las prácticas externas en una FP superior. La distinción tan extendida de CUMS, Prosser y Ahmed es una tautología. Es educación no formal lo que no es educación formal. Educación formal lo que sí es educación formal. Y educación informal lo que no es, en el fondo, educación. Cabría plantear otra objeción a esta distinción que puede parecer terminológica o una mera cuestión de nombres, pero que nos parece relevante porque apunta a lo que sospechamos encubre la clasificación de estos autores. Nos referimos al empleo de la noción formal para referirse a las etapas del sistema educativo frente a no formal para las enseñanzas que quedan fuera de él. Tradicionalmente, la idea de forma se ha opuesto a la de materia o incluso a la de fondo. Por el empleo de este término, parecería que la educación formal es aquella que se encuentra claramente organizada, aquella que distribuye su materia o contenido conforme a una forma. Sin embargo, toda la educación,
incluso la que CUMS considera informal, presenta cierta forma, al modo de operaciones, esquemas o rutinas que se repiten más o menos sistemáticamente. Por otro lado, y como hemos indicado en tantas ocasiones, la forma solo puede organizar la materia, el fondo, el contenido, tal y como éste lo permite. Y de igual manera, el contenido solo puede presentarse y estudiarse bajo ciertas formas y no bajo otras. Y tampoco los contenidos pueden presentarse sino bajo ciertas estructuras específicas, propias de cada contenido. Porque no se puede enseñar de igual modo a los reclutas que a los seminaristas, que química, que educación física, que matemáticas. Es por eso, por lo que, entre otras cosas, los centros educativos presentan la forma que tienen, por ejemplo, con laboratorios o con instalaciones deportivas. Y en ello, nada tiene que ver que se encuentren dentro o fuera de un plan de estudios regular. Esa es la razón por la cual, a pesar de que su clasificación sí tiene alcance nacional político, porque clasifica fenómenos que exceden los que se dan en los centros educativos, no nos ayuda en absoluto a comprender qué relaciones se dan entre la educación y la política. En otras ocasiones, los autores se refieren a la educación formal como un tipo de educación altamente institucionalizada, frente a la no formal, que no sería institucional o lo sería menos. Si asumimos esta afirmación, esto nos conduce a preguntarnos qué entienden ellos por institución. ¿A qué clase de instituciones se refieren? ¿A los edificios, específicamente designados para la educación? ¿Al mayor o menor número de personal? ¿Qué lleva a los autores a pensar que una academia privada de educación musical superior sería menos institucional que un centro de primaria? ¿Acaso plantean que el grado de institucionalización depende de la dificultad de los estudios? Sin lugar a dudas, un seminario o una academia de instrucción musical son entornos también altamente institucionalizados en este sentido, como también lo es un conservatorio estatal. A nivel de edificios, personal o recursos, no existen grandes diferencias entre ellos. O tal vez se refieren al mayor o menor grado de distribución social de las prácticas, como cuando se dice que una conducta se ha institucionalizado. Por ejemplo, durante la pandemia, se institucionalizó también el uso de la mascarilla, y además lo hizo educativamente, mediante campañas de educación de salud pública. La diferencia entre estos ejemplos, el seminario, el conservatorio y el centro de primaria, no radica en que tengan mayor o menor grado de institucionalización, sino en el tipo de instituciones que intervienen en su organización. Se trata de que sean o no instituciones estatales. Comprenderemos mejor esta diferencia analizando la otra distinción tradicional que hoy viene a colación. Vamos a ocuparnos ahora de la distinción entre educación reglada y no reglada. El filósofo de la educación John Dewey fue uno de los primeros en establecer la distinción entre enseñanza reglada y no reglada, a la que también llamó difusa. Su clasificación lo es, pues, de la enseñanza, y por tanto quedan fuera de su dominio los fenómenos de la educación informal o educación en sentido lato. No se trata, para Dewey, de que la educación reglada sea la que obedece a sistemas de reglas, es decir, la que está planificada u orientada a unos fines de aprendizaje determinados, ya que la que él llama educación difusa también puede estar organizada mediante reglas y fines. Piensa, por ejemplo, en los casos que antes hemos citado de la Academia de Música, el seminario o la instrucción militar. La enseñanza reglada la constituyen los estudios que conducen a una certificación o un título académicos, que coinciden, para Dewey, justamente, con las etapas del sistema educativo contempladas en las leyes, y por ello, regladas o reguladas. La educación no reglada sería aquella que, con independencia de lo estructurada o jerarquizada que sea, no pertenece al sistema educativo en ninguna de sus etapas y, por tanto, el alumno no obtiene un título con validez académica al acabar sus estudios. Esta es, por tanto, una distinción administrativa. Depende de lo que las autoridades políticas de cada comunidad educativa consideren o no parte del sistema educativo. El valor de la distinción de Dewey descansa en que su clasificación apunta, por tanto, a la consideración estatal de las distintas enseñanzas, por lo que explica mejor la relación entre la educación a escala nacional política y el Estado de lo que lo hacía la de CUMS y compañía. Es, por tanto, capaz de rebasar la escala central
para plantear que la enseñanza depende de las decisiones, debates o actividades propias de la política, y no solo de las de la propia educación, si es que esto existiese. Y ello, aunque lo haga justamente para defender la importancia de la educación difusa, la que se da al margen de las instituciones estatales. Y como él, por cierto, muchos de sus seguidores, valedores de la llamada educación para toda la vida, que estaría mejor descrita con el rótulo formación para toda la vida, de acuerdo con los propios términos de Dewey. Lo que él no alcanza a ver es que la enseñanza no reglada no existiría sin la reglada, como veremos, porque es justamente la regla el criterio que permite diferenciarlas. Sin embargo, tal y como se ha presentado, parecería que la educación reglada se iguala a lo que hemos llamado educación homologada, que para Dewey forman parte de la misma categoría y llegan a confundirse. Sin embargo, podríamos ofrecer muchos ejemplos para explicar por qué la homologación o validación estatal de unas enseñanzas y su planificación dentro de la educación estatal no son en absoluto lo mismo. En primer lugar, sucede que instituciones que sin duda pertenecen al sistema educativo, como las universidades, públicas o privadas, cada vez más ofertan enseñanzas que no conducen a un certificado oficial, como los títulos propios de los que hablamos en nuestro vídeo anterior. Por otro lado, hay muchas instituciones educativas que expiden certificados con validez oficial en distintos contextos y que no forman parte del sistema educativo. Es el caso, por ejemplo, de las certificaciones de idiomas más reconocidas, como los títulos de Cambridge o los del Instituto Cervantes. Por último, cabe pensar en los programas de enseñanzas y de formación, sobre todo profesional, que no forman parte del sistema educativo y que sin embargo están financiados y programados por el Estado. Entran aquí los cursos del SEPE, la formación continua, la formación ocupacional o la formación programada en empresa, que también suelen dar lugar a obtener títulos y certificaciones de toda clase, muchos de ellos reconocidos por el Estado. Es por eso que en nuestra clasificación nosotros diferenciamos entre educación homologada o certificada y educación reglada, ya que la planificación y organización estatales no siempre equivalen a la expedición de un título y la validación de un título no siempre equivale a la planificación y organización estatales. Por todo ello, y sin perjuicio de la utilidad que esta distinción entre educación reglada y no reglada pueda tener a efectos administrativos, no nos vale, o al menos es insuficiente, para determinar las relaciones entre el Estado y las distintas clases de educación, tanto la académica como la formativa. Sin embargo, es posible, aunando las críticas realizadas tanto a esta distinción como a la inicial entre educación formal, no formal e informal, unificar los criterios en ambas, apuntando a la realidad que, una vez más, supone la diferencia específica de todas estas clases de educación, si están o no configuradas por instituciones estatales. Tal vez recuerdes que en otro vídeo caracterizamos la idea de educación como una esencia evolutiva, con un núcleo, un cuerpo y un curso. Toda la educación se organiza en torno a su núcleo, en que nosotros situamos la relación de enseñanza. Pues bien, el cuerpo de la esencia configura ese núcleo, le da forma y unidad a lo largo de sus transformaciones históricas que constituyen su curso. Hemos llamado configurada a la educación a la que da forma el Estado, porque las instituciones educativas estatales configuran el núcleo de la idea de educación, la relación de enseñanza, como una parte fundamental de su cuerpo a lo largo de su curso histórico. Recuerda que en nuestro análisis nosotros no nos acercamos a la educación en el vacío, fuera del tiempo y el espacio, sino que analizamos la educación del presente tal y como se configuró con la creación de los sistemas educativos estatales, tras las revoluciones francesa e industrial, los llamados sistemas educativos. Naturalmente, hubo planes de estudios previos a este momento histórico. Piensa, por ejemplo, en la universidad medieval, con el trivium y el quadrivium. Pero estos no pueden igualarse a los planes educativos de los estados modernos por las razones que hemos expuesto por aquí. Así pues, la educación configurada es toda enseñanza que forme parte de los planes educativos de los estados, se desempeñe o no en centros educativos y conduzca o no a la obtención de un certificado o título académico. Y la educación no configurada es aquella enseñanza que no forma parte de la planificación educativa estatal, conduzca o no
a obtener un título. Así, qué tipos de enseñanzas forman o no parte de la configuración educativa estatal depende de la época, la capacidad y las necesidades del Estado, y va variando a lo largo del tiempo. Una pequeña aclaración. Cuando hablamos de las necesidades o capacidades del Estado, no estamos hablando del gobierno de turno, ni pensamos en el Estado como una especie de ente separado de las personas e instituciones que lo forman, como si tuviese voluntad propia. Los estados son entramados institucionales complejísimos, divididos en clases, partidos, facciones, poderes, etc. Cada una de las cuales puede y suele perseguir sus propios intereses. Sin embargo, la persecución de los intereses de estas facciones se da en el seno del Estado y en ningún otro lugar. Y es por eso, por lo que, entre otras cosas, es en el Estado donde tienen lugar las disputas de naturaleza política. Es por eso, por lo que este criterio, en relación con el de la homologación, describe de una forma mucho más profunda y clarificadora las relaciones entre las diversas formas de educación y el Estado, que hemos situado, por ello, como criterio de lo político en otras ocasiones. Ya con estos dos criterios a la vista, podemos darnos cuenta de dos cosas. En primer lugar, que en ambos casos se trata de reducciones críticas de distinciones que existían previamente. Educación e instrucción, por una parte, y educación reglada y no reglada por la otra, sobre las que hemos realizado la misma operación. Introducir el parámetro político, es decir, el Estado. Así, regresamos una vez más a nuestro punto de partida, que es la educación a escala nacional política, justamente. En segundo lugar, que ambos apuntan a la acción de un agente educativo particular, entre otros, el Estado. Lo que convierte la educación en configurada y homologada no son características esenciales suyas, sino relativamente discrecionales, lo que nos conduce de nuevo a pensar en la naturaleza funcional del sistema educativo en particular y de toda la educación en sentido estricto en general. Cuando nos preguntamos por la función de la educación en general, ¿educación para qué?, y no sujetamos nuestra respuesta al criterio estatal, obtenemos respuestas demasiado generales. Para que los individuos crezcan como personas, para formarnos para el mundo laboral, para crecer y desarrollarnos como humanidad, para vivir en un mundo más civilizado, etc. Todas estas respuestas podrían serlo también de otras muchas preguntas. Y la razón para que esto suceda es que aquí nos está especificando a qué clase de educación nos referimos. Ya hemos hablado de esto. Esas son respuestas abstractas que responden a la pregunta por los fines de lo que nosotros hemos llamado la educación en sentido lato. Sin embargo, en cuanto afinamos la pregunta y nos preguntamos por los fines de la educación en sentido estricto, la cosa cambia. El fin de la educación a escala central, que está funcionalmente organizada por la educación a escala nacional política, como muestran los dos criterios expuestos, el de la configuración y el de la homologación, es administrar, distribuir y ejecutar los planes educativos de los estados. Pero es que los fines de la educación a escala nacional política, en que participan más agentes que los propios estados, como otros estados, empresas privadas, nacionales e internacionales, lobbies, organizaciones transnacionales, etc., están también determinados por los planes educativos y no educativos de los estados. Son estos los que marcan qué enseñanzas son o no homologadas y cuáles son o no configuradas. ¿Cuáles son, entonces, estas funciones de la educación a escala nacional política? Como tantas veces sucede con los programas políticos, sus funciones tienen una doble naturaleza, una relacionada con su funcionamiento efectivo y otra con las razones con las que éste se justifica. A estas dos caras de la misma moneda las hemos llamado el momento operativo o institucional y el momento ideológico. El momento operativo se relaciona con el funcionamiento efectivo, real, de las instituciones educativas. En él situamos las prácticas, rutinas, reglas, conductas, materiales y entidades de toda naturaleza que intervienen en las operaciones educativas. Por esto lo llamamos momento operativo. El momento ideológico incluye las ideas que pretendidamente justifican, dirigen o fundamentan estas instituciones educativas. Incluimos aquí, por tanto, todas las concepciones más o menos realistas o idealistas de los fines de la educación, que, como toda ideología, son diferentes para los distintos grupos sociales implicados en la educación,
que sirven a sus intereses y que por tanto estarán más o menos enfrentadas a las de los demás, según si sus intereses se encuentran más o menos alineados o enfrentados. A ambos planos los llamamos momentos, no refiriéndonos a un instante temporal, sino a dónde se sitúa en cada uno de ellos la importancia del enfoque. Ambos momentos se necesitan uno a otro, se dan necesariamente y suceden necesariamente al mismo tiempo. Para que el momento operativo, el funcionamiento de las instituciones educativas, se dé de un modo eficaz, las personas e instituciones deben mantener cierto horizonte ideológico acerca de los fines de su actividad, por falso que éste pueda ser. Sin este, las instituciones se desmoronarían. Y al revés, para que los distintos grupos hagan valer sus concepciones sobre los fines de la educación, estos deben sustentarse en el conjunto de fenómenos que pueblan el campo educativo. Ambos momentos son, pues, necesarios e inevitables, resultado de la complejidad y la pluralidad social. Lo explicamos más largamente en el vídeo sobre la comunidad educativa que puedes ver por aquí. Cada una de las funciones de la educación a escala nacional política que vamos a enumerar tienen, pues, un momento operativo o institucional y un momento ideológico. Vamos a ver algunas de ellas, teniendo en cuenta que el orden en que aquí aparecen no tiene que ver con su importancia. La primera función tiene que ver con la función organizativa del Estado en sus dimensiones económica, productiva y laboral. En su momento operativo, esta función de la educación es la de clasificar socialmente a los nacionales por sectores productivos y el facilitamiento de su acceso al mercado laboral. Como hemos observado otras veces, la complejidad de nuestros sistemas productivos y la necesidad de cualificación para muchos puestos de trabajo impone, por un lado, un sistema más o menos eficaz o estandarizado de distribución de los conocimientos necesarios para desempeñarlos. Por otro, la inmensa cantidad y diversidad de oficios y empleos impone separar a los trabajadores por sectores cada vez más especializados, con el fin de distribuir la producción, teniendo en cuenta las necesidades económicas del Estado y la competencia con otras economías. En su momento ideológico, esta función se suele considerar desde el punto de vista de la educación como preparación para la vida laboral de cada trabajador o ciudadano. El carácter más o menos ideológico de esta consideración se puede ver en que, de hecho, no todos los estudiantes consiguen trabajar de lo suyo, sino que más bien es la capacidad del sistema productivo de absorber a los trabajadores cualificados para los distintos sectores y a los no cualificados, la que distribuye en realidad a los nacionales en los distintos sectores, con independencia de lo preparados que estén. La segunda función hace referencia al equilibrio social. En su momento operativo, es lo que Platón llamó, en la cita que da cierre a este episodio, la armonización de las distintas clases dentro de la sociedad política. Así, el sistema educativo común y obligatorio está configurado para que todos los nacionales posean al menos una base común de conocimientos que les garantice, por un lado, la ciudadanía de pleno derecho, o la capacidad de realizar trámites de mayor o menor dificultad y el conocimiento de sus derechos y deberes básicos, y por otro, el respeto a ciertas normas o valores comunes considerados valiosos en la sociedad de referencia, el respeto a la Constitución, la pertenencia a una comunidad política, etc. En este sentido, la educación a escala nacional política es una herramienta más, como la legislación o el monopolio de la fuerza, de que se valen las autoridades políticas para establecer y mantener la paz dentro del Estado, o para desafiarla, cuando las autoridades políticas se valen de la educación para promover la guerra civil o el desorden. En su momento ideológico, esta función pacificadora de la educación suele denominarse cohesión social. Como parte de esta función de armonización social del Estado, encontramos una función de la educación que, al menos en los últimos siglos, ha sido fundamental en la educación de las sociedades postindustriales. Hablamos de la educación como mecanismo de corrección de las desigualdades de clase, que contribuye también, a través de sistemas de mérito que excluyen del sistema educativo las condiciones económicas o familiares de los ciudadanos, a construir la paz social. En su momento ideológico, a esta función se la ha llamado mecanismo de igualación de clase
o ascensor social. Son muchas las críticas a esta concepción ideológica de la educación como meritocracia o ascensor social, y muchas de ellas están bien fundamentadas. En el artículo que tienes en la cajita de descripción puedes encontrar nuestra opinión al respecto. Por último, encontramos una función que tiene que ver con la transmisión de la cultura en el seno del Estado. En primer lugar, cabría aclarar que la cultura no es universal y homogénea, sino que las distintas culturas están en competencia más o menos abierta. De esto nos ofrecen pruebas constantes los numerosos conflictos culturales que se dan dentro y fuera de los estados, en nuestro presente, en que los procesos de globalización se encuentran tan generalizados. Por eso, las autoridades políticas se valen de la educación, sobre todo la configurada y homologada, para transmitir a las nuevas generaciones el acervo cultural común y su tradición. Esta es la razón por la que saberes que no tienen una utilidad productiva muy evidente, como la cultura clásica, siguen formando parte de los planes de estudio. En su momento operativo, podríamos ver esta función cultural de la educación como un mecanismo de lo que los antropólogos llamarían reproducción de la cultura objetiva, el conjunto de creencias, valores, costumbres, artefactos y dispositivos culturales de una sociedad concreta frente a otras. En su momento ideológico, sin embargo, esta función de la educación se viste de adquisición de la cultura subjetiva. Desde esta visión, consistiría en que la educación sirve a los individuos para adquirir precisamente esta cultura objetiva. Se trata de la consideración de la educación como un mecanismo de aprendizaje del conjunto de productos de la actividad humana a los que consideramos cultura. Así, cuando esta cultura no es la propia de la sociedad que la enseña, o al menos es percibida como ajena por la sociedad de referencia o por una facción o sector de esta, o cuando esta cultura se considera por estos sectores como inconveniente por el motivo que sea, a su enseñanza a menudo se le llama adoctrinamiento. En la cajita de descripción te dejo un enlace donde puedes ver qué pensamos sobre esta noción de adoctrinamiento. Creemos que esta lista de las funciones de la educación a escala nacional política podrían no estar terminada y quizá falten algunas funciones relevantes. Por ejemplo, se podría considerar, para ciertos contextos sociales, una función religiosa de la educación, que si bien no es fundamental en los sistemas educativos de nuestros estados con libertad de culto, tal vez lo sea en otras partes del mundo. Sin embargo, hemos escogido estas funciones justamente atendiendo a la importancia de su momento ideológico. Son estas las concepciones más generalizadas en nuestras sociedades acerca de los fines de la educación. Si se te ocurren algunas funciones que no hemos mencionado, déjanoslo saber en los comentarios. Por último, otra aclaración. Como ya señalaba Gustavo Bueno en su Educación para qué, entre otros, definir la educación por sus fines es una estrategia errada, porque no da buena cuenta de lo que la educación a menudo es, por ejemplo, ineficaz a la hora de atender a estos fines. Además, como hemos dicho, frecuentemente los fines a que atiende la educación a escala nacional política o central no son estrictamente educativos, al menos no en el sentido que hemos ido desarrollando en esta serie. Por eso, definiciones de la educación del tipo actividad humana organizada para la adquisición de ciertos conocimientos de relevancia social e histórica es engañosa, porque quizá aplique para la educación a escala central en las etapas inferiores, pero desde luego no lo hace para la educación sexual, por ejemplo. Lo mismo sucede con definiciones como la educación sirve como un mecanismo superestructural para promover los intereses de la clase dominante o la educación sirve para la emancipación. ¿La educación en los ateneos obreros del siglo XX servía para alienar a las masas? ¿Sirve a la emancipación la educación en los valores de las democracias liberales de mercado? Es por eso que, a pesar de ocuparnos de las funciones de la educación, nosotros no hemos definido la educación teleológicamente, de acuerdo con sus fines. Si recuerdas los primeros vídeos, siguiendo la pretensión materialista de recoger todos los fenómenos del campo educativo, tanto los físicos, como alumnos, pizarras y libros de texto, como los psicológicos, procesos de enseñanza-aprendizaje, como los ideales,
contenidos, currículo, teoremas, conceptos biológicos, etc., y fijándonos en cómo la educación funciona realmente, escogimos como criterio de organización los agentes que son y operan con todos estos fenómenos. Ya que la educación, en sentido estricto, es un conjunto de operaciones humanas e institucionales, lo que hemos hecho ha sido fijarnos en quiénes son las personas e instituciones que las desarrollan a los distintos niveles. Por eso, si recuerdas, situábamos en el núcleo de la idea de educación la operación educativa más fundamental, la que fundamenta todo el entramado institucional que la rodea, la relación de enseñanza entre los agentes educativos principales de la educación a escala central. Sin embargo, como esta operación es funcional, es decir, tiene una serie de fines o funciones, las funciones a las que responde, determinadas por la configuración y homologación estatales, dan cuerpo a este núcleo, variando a lo largo del curso de su desarrollo. Por eso, no es lo mismo atender a los fines de la educación, concebida como una actividad necesariamente finalista, como cualquier institución humana, que definirla por sus fines, como hacen muchas concepciones de la educación, que por tanto tienden a confundir la educación realmente existente con sus fines, y muy a menudo con fines que se sitúan más bien en lo que la educación debería ser que en lo que realmente es. Y el nuestro, como hemos repetido tantas veces, es un enfoque materialista, que busca comprender el mundo, no aplicarle el filtro de nuestros deseos o de la moral deseable. De todo ello trataremos en el siguiente vídeo. Nada más por nuestra parte. Muchas gracias por seguir aquí. Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de todas las nuevas subidas. Si te parecen interesantes nuestros vídeos, dale a like, difunde y síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify o en iVoox. Y sobre todo, cuéntame qué piensas en los comentarios. Ya sabes, la verdad es imposible sin afirmar la contradicción. Así que, estate atento. Nos vemos en la próxima.